de una pequeña molécula neutra. El OH de una glicerina con el OH del ácido graso eliminan una molécula de agua. El otro OH con otra, con 3 unidades de ácido graso va a reaccionar y se forma un triglicérido. Como este tiene 12 carbonos, se llama ácido láurico, ¿no? Cuando es un aceite o una grasa, termina en ina, le llaman trilaurina o simplemente laurina, o 1, 2, 3, trilauroil. Lauril sería en castellano glicerol. 3, voy a poner mejor 3 para que lo entiendan. 3. Tres unidades de ácido graso van a reaccionar con el glicerol. Cada unidad de ácido graso no se esterifica con el OH, ¿no? Y forma un éster, el otro con el otro, y elimina 3 moléculas de agua, ¿no? Ese se llama una reacción de condensación. Ya se elimina por cada reacción de esterificación entre el OH del alcohol y el OH del ácido carboxílico, se elimina una molécula de agua. Se va a formar un triéster, triéster. Si los 3 ácidos grasos son iguales, no necesariamente tienen que ser iguales, le llamamos la laurina o trilaurina. Y también le puedo llamar 1, 2, 3 trilauril glicerol. De acuerdo al tipo de ácido graso, las fuerzas de London cambian significativamente. Profe, ¿qué me quieres decir? Que cuando el ácido graso es saturado, escúcheme bien, ¿eh? Las cadenas son más o menos lineales, lo que fortalece las fuerzas de London, intramolecular e intermolecular. Si hay presencia de ácidos grasos insaturados, las cadenas tienden a doblarse y esa doblez debilita las fuerzas de London. Por eso, cuando una grasa es rico en ácidos grasos insaturados, como las fuerzas de London intra e intermolecular se han debilitado, suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Se llama aceite cuando la grasa es rica en ácidos grasos no insaturados. Lo que significa, escúcheme bien, lo que significa, ¿no? Que las cadenas se doblan, las fuerzas del London se debilitan y a temperatura ambiente actúan como aceites. ¿Quiénes generan aceites? Son pues los ácidos grasos insaturados, desde el ácido leico, linoleico, linolénico, el DHA, el EPA, que tienen muchos enlaces dobles de insaturación. Sus cadenas se doblan y se debilitan. Pero si es rico en ácido graso saturado, ¿quiénes son? El ácido láurico, el ácido esteárico, el ácido palmítico, son de cadenas lineales. Las fuerzas de London intermolecular e intramolecular son más fuertes, lo que explica que sean sólidos. Cuando se dice que una sustancia punto de fusión
está por encima de 20 grados. 45 está por encima. Quiere decir que a 20 grados todavía no ha fundido. Para que funda, tiene que estar por encima. En consecuencia, nosotros vamos a decir, ¿no? Vamos a decir que a 45 grados Celsius, ¿no es cierto?, que es el punto de fusión del ácido láurico, es sólido. Y las grasas que estén formadas por ácido láurico solamente funden por encima. El ácido clorhídrico, el ácido estático, todos son separados. Sus cadenas son lineales. Las grasas también son sólidas. Si ellos son sólidos, sus grasas también son sólidas. El estado de agregación de una grasa estará determinado por el tipo de ácido graso que contiene. Ácidos grasos insaturados son el ácido oleico, palmitoleico, linoleico, todos funden por debajo de 20 grados. Quiere decir que a 20 grados ya son líquidos, todos. Y cuanto mayor sea la insaturación es mejor. Las insaturaciones debilitan las fuerzas de dispersión del hondo debido a la estereoquímica cisoide, ¿no?, de los enlaces. ¿Ustedes saben qué es winterizado? Vamos a buscar en internet. André, entra al internet, por favor, y pon winterizado y danos una pequeña definición. Ya, Jorge. Ya. La primera definición que aparece ahí, y sin entrar a ningún enlace, dice que es en otra etapa de la refinación, los aceites pasan por un proceso de descerado o winterizado, Ya, en el que los crudos son enfriados y mantenidos a baja temperatura. ya. Ahí nomás aguanta, ahí nomás. Cuando yo voy a vender aceite en Lima, no es lo mismo que vender aceite ¿dónde? En Huancayo. ¿Por qué? Porque en Lima la temperatura promedio es de 17 para arriba. En Huancayo la temperatura promedio es 12 grados. Y ojo, incluso baja hasta 9 grados, pero el promedio es 12. Entonces, ¿qué pasa? Para mandar aceite a Huancayo tienen que someter al aceite al proceso de winterizado. ¿Qué significa? Que enfrían el aceite hasta la temperatura, por ejemplo, de 12 grados. ¿Qué va a ocurrir? Que todas las grasas ricas en ácidos grasos saturados a 12 grados, ¿no es cierto?, van a volverse sólidos y como manteca por gravedad se van a ir al fondo. Y va a flotar un aceite que es rico en ácidos grasos insaturados y que a 12 grados no han logrado fundir. Retiran todo ese aceite, lo decantan para otro lado y tienen un aceite winterizado a 12 grados. ¿Qué significa? Que cuando llegue a 12 grados no se va a enturbiar. Pero ¿qué pasa si la temperatura baja a 5 grados? Se va a volver como la manteca, se va a enturbiar. Y para Lima te venden un aceite winterizado a 17 grados. ¿Qué significa? Que se enfría a 17 grados y todo lo que precipita lo retiran, que es una grasa rica en ácido graso saturado. Eso no sirve. 17 grados más o menos debería significar, ¿no es cierto?, una temperatura promedio donde solo los que son aceites a 17 grados es lo que se vende para Lima. Entonces, en teoría te estoy hablando, ¿eh? ¿Qué aceite es más saludable? ¿El que lo destinan para Lima o para Huancayo? André, tú mismo. Según lo que te he descrito nada más, ¿eh? ¿Qué dicen? La grasa que resulta de desechar la cera. Claro, por lo tanto, el que destinan para Huancayo es más, supuestamente debería ser más saludable que el que destinan para Lima.
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si han enfriado más, ha precipitado más, y lo que precipita es una grasa maligna. Por eso yo les digo que cuando usted compra aceite a 5 soles, 6 soles, no piense que es un aceite de buena calidad. Yo prefiero comprar aceite de maíz o un aceite, ¿no es cierto?, que cuesta 15, 16 soles. Es por mi edad, ¿no? Porque me crea que tenga plata. ¿Por qué? Porque esos aceites, ¿no es cierto?, si son de maíz o son aceites así, digamos, que son ricos en ácidos grasos saturados, esos yo sé que no tienen grasas saturadas, que son las que en mis venas como cristales se entrampan y no quieren salir y me generan una alta presión arterial. Entonces el winterizado es eso, es un proceso de enfriamiento para generar una precipitación selectiva, ¿no? De tal manera que de acuerdo a la temperatura promedio de cada ciudad, le voy vendiendo un aceite que soporte y no se vuelva turbio. Ustedes no han visto, ustedes metan el aceite a su refrigeradora, se va a volver como manteca, no se va a enturbiar, ¿no? Entonces, si se enturbia ese aceite es malo, pero yo meto el aceite a mi refrigeradora, no sé, todo, cuando me dicen que es de maíz, no se tiene que enturbiar, porque si no me están estafando. Porque los ácidos que sean ricos en insaturaciones no tienen por qué ser sólidos. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Aló? Ya, ahora digo, te pregunto, ¿qué es la margarina? ¿Qué es la margarina? La margarina es una grasa que se le pone colorantes, aditivos, otra cosa, que se hidrogena parcialmente, ya, para que la temperatura de fusión esté alrededor de 32 grados Celsius. Por lo tanto, tiene que ser una mezcla de ácido graso saturado con ácido graso insaturado. ¿Por qué? Porque la mezcla, un poco de sólido con un poco de líquido, sale semisólido. Pero la idea es que sea 32 grados. ¿Por qué? Porque cuando sale, ¿no? Cuando sale pues de la refrigeradora y la temperatura aumenta a 25, 26 grados, ya se vuelve medio, digamos, untuoso, digamos. Si no, en la refrigeradora se vuelve duro. Entonces, tiene que controlar con esta reacción. Si hacen una margarina, miren, si hacen una margarina, ¿no es cierto?, buena, agarran el ácido, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces les decía de que agarran un ácido graso poliinsaturado y lo van hidrogenando. Mira, cuando tú tienes, cuando tú tienes el ácido linolénico, que es un ácido con 3 insaturaciones, funde a menos 11 grados. Si le hago una primera hidrogenación de un solo enlace doble, me genera el ácido linoleico. Miren, su punto de fusión aumenta a menos 5, pero todavía a temperatura ambiente sigue siendo líquida. Si lo hidrogeno, ¿no es cierto? Y quiero formar ácido oleico, el punto de fusión es ¿cuánto? 16 grados. Mira, a 20 grados todavía es líquido, pero si yo lo hidrogeno todo totalmente, voy a generar el ácido esteárico. Y miren a cuánto funde, a 70 grados. Entonces, si tú te comes esa grasa, en tus arterias va a ser sólida, porque funde recién a 71. Adentro tú estás a 37 grados. Entonces, tenemos problemas. ¿Tu papá debería comer margarina? No. ¿Por qué? Porque de hecho que tiene ácido graso saturado, porque para que sea semisólido es una mezcla de ácidos insaturados, ¿no es cierto?, con ácidos saturados. Entonces, desde ese punto de vista,
¿no? Desde ese punto de vista tienes que tener, ¿no es cierto?, cuidado. ¿De qué? De no comer mucha mantequilla, ni mucha, pues en este caso, margarina. En primer lugar, hay grasas que son perniciosas para el ser humano, las grasas animales, y otras que son interesantes o con buena salud, los aceites vegetales. Todo aceite vegetal normalmente es líquido a temperatura ambiente, con raras excepciones, ¿ah? La palma, ¿no? Y el aceite de coco, ¿no? La palma y el aceite de coco. Ellos son las únicas grasas de origen vegetal que son sólidos. Pero el resto, por si acaso, sí, ¿no es cierto?, son líquidos a temperatura ambiente, ¿no? Son líquidos a temperatura ambiente. La crema de leche funde entre 28 y 36 grados. Te hago una pregunta, ¿qué significa? De que tampoco debería comer mucha mantequilla. ¿Por qué? Porque si funde entre 28 y 36, la leche tiene que ser una mezcla de aceites y grasas sólidas. La manteca igual, ¿no? Funde entre 30 y 33 grados. ¿Sí o no? Igualito. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cómo se clasifican los ácidos grasos? Ciérrate esa ventana, ¿no? Porque está haciendo frío. Ócate. Ya. Entonces les decía de que cómo se clasifican los glicéridos en general. Se llaman glicéridos simples cuando al ser triglicéridos todas las unidades de ácido graso son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Todas las unidades de ácido graso son iguales. 3 ácidos palmíticos, 3 ácidos esteáricos, 3 ácidos oleico. Y se llaman glicéridos o grasas mixtas cuando, escúcheme bien, mixtas, cuando ¿no? Las unidades de ácido graso son diferentes. Las 3 pueden ser diferentes, 2 iguales, 1 diferente y todo ese tema de ahí. Y según el grado de esterificación, podemos hablar de monoglicérido, de diglicérido o de triglicérido. ¿Cuándo se llama monoglicérido? Cuando hay un solo ácido graso. Los dos OH quedan libres. Diglicérido, 2 ácidos grasos. Ahorita lo vamos a ver. Según el grado de solidez. Se llama aceite cuando a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, son líquidos. Se llaman grasas cuando a temperatura ambiente de 20 grados son, ¿no es cierto?, sólidos. Aunque hay 2 niveles, el sebo, que es bien duro, y la manteca, que es semisólido. ¿Qué significa que sea semisólido? Que debe ser una mezcla de ácidos grasos saturados con líquidos, y el promedio de eso sale mantecoso. Son los glicéridos naturales, tanto de origen animal como vegetal, ¿no es cierto? Y que su consistencia, ¿no?, o solidez está determinado por el tipo de ácidos grasos que contiene. Por el grado de insaturación, se llaman saturados, ¿no? Saturados, cuando los ácidos grasos que contiene, valga la redundancia, son saturados. Y se llaman insaturados cuando tienen enlaces dobles en su estructura. El primero, ¿qué sería? Nicole Betsaida Vela. El primero, ¿qué sería? Yo veo, profe, que acá hay un solo ácido carboxílico y los otros OH del glicerol quedan libres. ¿Cómo se llama Betsaida? Un monoglicérido, diglicérido o triglicérido. Ya, este se llamaría un monoglicérido.
Y el ácido graso puede estar en el carbono extremo o al medio y serían diferentes, son monoglicéridos. Los monoglicéridos son emulgentes. Oiga, profe, ¿qué es emulgente? Emulgente significa que tienen cadenas carbonadas que por fuerzas de London pueden atrapar a la grasa y que con sus dos OHs por enlace fuente hidrógeno podría dispersarse dentro del agua. Emulgentes. Anoten esa palabra que se les puedo tomar, emulgentes. El segundo se llama diglicerio. Hay dos tipos de diglicerio, que los dos ácidos grasos estén consecutivos o estén separados por un OH. También podrían actuar como emulgentes porque todavía tienen un OH, pero su solubilidad en agua disminuye drásticamente. Y los llamados triglicéridos. ¿Cómo se llamaría este? Monoacilglicerol. Este es el 1,2, ¿no es cierto? Vamos a decir acá, no es mono, diacilglicerol. Acá se han equivocado. Y este sería 1,3-diacilglicerol. Y estos son los famosos triglicéridos. Las grasas propiamente dichas son estas, triglicéridos. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este es el ácido palmítico. ¿Ya? Este tiene un ácido oleico y este es otro ácido palmítico. ¿Cómo se llama? MnOP. Primero viene el oleico, ¿no? 2-oleil, 1,3-dipalmitilglicerol. Dipalmitilglicerol. Miren acá cómo son las grasas. Por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla no es tan buena porque tiene casi 50% de ácidos grasos saturados. Cuando dice cero es saturado. 50% de saturado y casi otro 50% de insaturado. Si tu familia tiene, ¿no es cierto?, alguna persona con presión arterial alta, no puede comer mantequilla. No puede. ¿No es cierto? Prefiero que coma hasta manteca, pero mantequilla no. Y en plantas, los aceites que vienen de plantas, todos son líquidos. Es el aceite de coco y el aceite de palma, que también tiene un contenido alto de ácido palmítico y son sólidos a temperatura ambiente. Pero el girasol, el aceite de oliva, el aceite de maíz, el aceite de cacahuate, ¿le llaman a quién? Maní. Claro, acá en el Perú no le llaman cacahuate, ¿no? El aceite de maní, que es muy bueno, ¿eh? Tú tienes que entender que cuando van a, si tu papá tiene pues condiciones económicas, digamos, comprar un aceite bueno, yo prefiero. Por lo menos que consumo cueste 15 soles. Y yo no vayan a pensar en la boda, porque un aceite normal cuesta 6 soles. Pero esos aceites tienen muchas grasas, han hecho winterizado nomás para que hasta 17 grados se mantenga transparente, ¿no es cierto? Pero tienen alto contenido. ¿Usted cómo puede saber si en su casa consumen buen aceite o un aceite de mala calidad? Métanlo a la refrigeradora. Métanlo a la refrigeradora. Métanlo a la refrigeradora la botella de aceite. Si se vuelve turbio o se enturbia, eso se llama, el aceite que comes es de mala calidad. Y tu papá, se quejan de que tienen presión alta. Ese aceite no pueden consumir, el aceite de maíz que es bueno, pero cuesta 16 soles la botella. Pues es a 6, pues ya es cuestión de costo. Continuamos. Saponificación. La hidrólisis alcalina de una grasa o de un aceite da lugar a una mezcla de sales de ácido graso.
Se llama saponificación a la hidrólisis alcalina o básica de un aceite o grasa cuando es tratado con hidróxido de sodio en caliente, ¿no es cierto? Para regenerar el glicerol más las sales de ácido graso, que se suele llamar jabón. La hidrólisis alcalina, ¿no? La hidrólisis alcalina de un aceite da lugar a los jabones, que son emulsificantes. ¿Qué son los jabones? Emulsificantes, ¿no es cierto? El término saponificación proviene del latín saponis, que significa jabón. El jabón se fabrica por hidrólisis básica o alcalina de las grasas por un mecanismo de sustitución acil-nucleofílica llamado mecanismo 3. Cuando se hidroliza la grasa con NaOH en caliente, se obtiene glicerina, ¿ya? Y las correspondientes sales sódicas de ácidos grasos. Estas sales es la que se conocen en este caso como jabón sódico cuando se ha saponificado con hidróxido de sodio, o jabón, en este caso líquido, cuando se ha saponificado con hidróxido de potasio. Esto ya habíamos visto ya de cómo se extraía, ¿no? Ya cómo se extrae el aceite o la grasa, pues, de su fuente natural, ¿no? Es un proceso de líquido, con un socklet, caliente, en el condensador hace intercambio de calor y refluye, cae sobre la muestra ¿no? del aceite o grasa para hacer extracción sólido líquido, ¿no? De semillas, de pulpa de fruta, bueno, etc. Vamos a ver qué es índice de saponificación. Vamos a ver. Es la cantidad de álcali expresado en miligramos de KOH, ¿no? Voy a ponerlo acá, ¿ya? Acá vamos a un ratito a ver. Es la cantidad de álcali expresado en miligramos de KOH, ¿ya? En miligramos de KOH, necesaria para hidrolizar los glicéridos, ¿no es cierto? Y neutralizar el ácido libre contenido en una cantidad definida de muestra. Es la cantidad de álcali expresado en miligramos de KOH necesaria para hidrolizar los glicéridos y neutralizar el ácido libre contenido en una cantidad definida de muestra. Se expresa como los miligramos de KOH que se requiere para las dos reacciones, para, ¿no?, hidrolizar las grasas y neutralizar los ácidos libres. Por eso acá dice que el número de equivalentes de triglicérido que yo neutralizo, que yo hidrolizo sería, más el número de equivalentes de ácido libre que neutralizo, es igual al número de equivalentes de KOH que voy a gastar. Y el índice de saponificación es la masa de KOH que se necesita para todo eso en miligramos sobre la masa de la muestra. ¿Cómo se determina el índice de saponificación? Por retrovaloración. Por retrovaloración se determinan los equivalentes de KOH que sobran. Profe, no entiendo, te voy a explicar. Tú tienes que tomar un peso exacto de grasa o de aceite, ¿no?, del cual quieres determinar su índice de saponificación. ¿Está bien? Del cual quieres determinar su índice de saponificación. Medido ese peso, que debe ser exacto, se le añade 50 mililitros de KOH estandarizado. Profe, ¿qué es eso?
que tenga una normalidad exacta. Acuérdate que tienes de dato inicial el número de equivalentes de KOH. Luego, a través de una bureta vas a añadir HCl de concentración conocida, gota a gota, hasta que todo el hidróxido de sodio, ¿no es cierto?, que haya sobrado después de la saponificación, haya sido neutralizado. ¿No? Mejor lo voy a escribir, ¿ya? Mejor lo voy a escribir. ¿Dónde lo escribimos? A ver, acá lo voy a escribir. Ya miren, escuchen bien. Para determinar el índice de saponificación, se, ¿no es cierto?, pesa una cantidad exacta de aceite o grasa. Seguidamente se le añade, ¿no?, 50 mililitros de KOH, ¿no?, disuelto en alcohol de normalidad conocida. ¿Qué está buscando? No, de normalidad conocida. Ya, alcohol de normalidad conocida. ¿Ya? Punto seguido. Se somete a un calentamiento por reflujo por 30 minutos. Vamos a ponerle un valor, 30 minutos. ¿No? Luego se enfría y se añade 2 gotas de fenolftaleína. Ya, 2 gotas de fenolftaleína. Ya, y se añade 2 gotas de fenolftaleína. ¿Ya? Y por retrovaloración con HCl se determina, ¿no?, los equivalentes de KOH que sobraron después de la saponificación. ¿Estamos de acuerdo? Después de la saponificación. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Para determinar el índice de saponificación, ¿no?, coma, en términos generales, se procede así. 2 puntos. Pesar de aceite o grasa. Y se somete a un calentamiento por reflujo de 30 minutos. Luego se enfría y se añade 2 gotas de fenolftaleína. Con HCl se determinan los equivalentes de
determina. Ahora sí, usted va a pesar 1 gramo de grasa, por ejemplo, pero exacto, ¿eh? 1.01, 1.0, algo, pero exacto, alrededor de 1 gramo. Lo va a poner en este balón, y le va a añadir 50 mililitros de KOH de normalidad conocida. Por ejemplo, uno normal, por ejemplo. Entonces, si tengo el volumen y tengo la normalidad, voy a tener el número de equivalentes de KOH que hay al inicio. Ya acá dice 50 de KOH disuelto en alcohol de normalidad conocida. Por decir, yo conozco acá el número de equivalentes de KOH inicial. Por ejemplo, ya, vamos a ponerle de color. Esto tienen que entenderlo porque le voy a tomar, ahí le va a sacar el ancho, caramba. Esto es bien difícil, ¿ah? Ya, entonces, ya tengo esto ya. Profe, ahora otra pregunta, un ratito. Profe, ¿después qué hace? Lo someto a un calentamiento por reflujo por 30 minutos, luego se enfría y se añade 2 gotas de fenol. Otra valoración con HCl se determina los equivalentes de KOH que sobraron después de la saponificación. Entonces acá voy a poner equivalentes, ¿no es cierto? Final. Y por diferencia de los términos voy a determinar lo que se consumió. Pues yo digo acá, no, los equivalentes de la saponificación es igual, ¿no?, a equivalentes en este caso iniciales, ¿no?, menos equivalentes finales. ¿Estamos de acuerdo? Equivalentes iniciales menos equivalentes finales. Pero vayamos al grano. Acá tenemos una muestra de índice de acidez. También tenemos valores de índice de saponificación. También tenemos valores de índice de éster, que es la hidrólisis propiamente dicha, ¿no? Ya, entonces, es como para mostrarte ese ejemplo. A nivel de laboratorio, yo les cuento una anécdota de que habían 9 grupos, 6 grupos en el laboratorio, y yo les decía, quiero que me determinen el índice de saponificación, ¿no? Todos el salón para la misma muestra. En teoría, ¿qué deberían obtener? ¿Ah? ¿Qué deberíamos obtener? En teoría, todos el mismo valor. ¿Sí o no? Todos deberíamos obtener el mismo valor. Te pregunto, ¿obtenían el mismo valor? Nunca. ¿Y qué estaba pasando entonces? ¿Quién me cuenta? Denme valores, suposiciones, ¿qué pasaba? Ojo, cada uno medía un peso, ¿no? Yo les decía, unos medían 1 gramo, otros 1,1, otros 0,9. Bueno. La cantidad de KOH cambiaba y tenían el índice de bonificación correcto. Entonces la pregunta que surge es, ¿y qué hacemos? ¿Por qué no sale igual? O no tiene que salir igual porque no han usado pesos iguales. ¿Quién me quiere dar alguna respuesta tentativa? ¿Por qué no tienen valores iguales? Deberían tener valores iguales, así estén usando masas diferentes, o no obtenían valores iguales porque las masas eran diferentes. ¿Qué me dicen? A ver, Grecia y no Fuente. Sí, Jorge. ¿Por qué crees que no se obtenía el mismo valor Grecia? ¿O deberían obtener el mismo valor? ¿O porque el peso que medía cada uno era diferente, no tienen por qué tener el mismo valor? ¿Cuál es tu opinión sobre ese valor?
¿O no tienes opinión? No, Jorge. ¿Tú crees que el índice de saponificación de una misma grasa debería variar con las personas que miden o por el peso o algo? No tienen idea, no quieren pensar un poquito. Jorge, esa sería una propiedad intensiva. Claro, es una propiedad Entonces no debería intensiva. variar. No debería variar. ¿Cómo me vas a decirme que una grasa va a tener diferente índice de saponificación de acuerdo a la persona? Entonces, ¿qué estaba fallando? ¿Cuáles son los factores que creen que no te han ayudado a obtener el valor constante? Primero es la experticia, muchachos. Lo han hecho por primera vez y obviamente que si no son expertos cometen todos los errores que se tienen que cometer. Yo les decía, señores, vuelvan a hacer, pero con más cuidado. Ya dos se parecían ya. Y a propósito decía, vuelvan a hacer una vez más. Y casi todos obtenían el mismo valor. O sea, cuando usted quiere hacer una medición, primero vuélvase experto. O sea, nunca pretenda que con su primera medición el valor sale real. Mida 2, 3, 4 veces. Cuando usted crea que ya tiene la confianza de haber sido experto. Y en segundo lugar, haber seguido una norma. Nunca hagan una medición sin una norma. No, profe, fácil. Estás loco, señor. Yo te digo, mídeme el punto de fusión. Lo que les enseñan en el laboratorio para mí no está bien. Yo le digo, mídame el punto de fusión, agarran un termómetro y miden. Señor, hay una norma que seguir. Hay una expertise, hay un tratamiento estadístico. Es lo primero que nos deberían enseñar. A nivel, por si acaso, industrial, se usan pues conductímetros o potenciómetros, sería lo que miden es el cambio de conductividad por la pérdida o la disminución de la concentración del KOH. El KOH, debido a que es un compuesto iónico, presenta alta movilidad iónica. Entonces el aparato lo detecta. Lo malo es que cuesta $10,000. Bueno, en el laboratorio no te cuesta mucho. Pero yo, si quiero ser rápido y preciso, uso ese conductímetro. Los ésteres de ácido graso, está hablando de las grasas, se saponifican en medio alcalino. En el proceso, los iones hidróxido tienen una movilidad iónica alta y se consumen. En la reacción de esterificación y el curso temporal de la reacción, se puede medir ventajosamente por un seguimiento de la variación de la conductancia, ¿no? O sea, la conductancia cambia porque la concentración de KOH disminuye hasta que se saponifica. Y cuando ya termina la saponificación, ya no cambia ya la conductancia con el KOH que sobró, ¿no? Esta pregunta se la voy a mostrar, es un poco complicada, ¿eh? Se la voy a mostrar. Una muestra de aceite de pescado azul está formado por una mezcla de triglicérido de ácido cupladónico, C22 2.5, diglicérido de ácido cuplanodónico, un diglicérido, y ácido cupladónico libre. Esta pregunta es bien yuca. Una muestra de 24 gramos de este aceite de pescado azul se tituló a 25 grados con NaOH 0,24 normal, alcanzando el punto de equivalencia con la adición de 83 mililitros de NaOH para solo neutralizar el ácido libre. Lo de amarillo es para el ácido libre y lo que está en naranja, 12 gramos de aceite de pescado azul se sometió a un reflujo con 100 mililitros de NaOH alcohólico, uno normal. Durante 30 minutos, dice acá, se sometió a reflujo. Ahí se dio dos cosas. Se hidrolizó la grasa y se neutralizó el ácido libre. Se desarmó el equipo y se adicionó 5 gotas de fenolftalina. Y se determinó el exceso de NaOH por retrovaloración, consumiendo 130 mililitros de HCl 0,5 normal. Determine el ácido de acidez, solo lo amarillo. Determine el índice de saponificación, solo lo naranja. ¿Y cuál es la composición en masa del triglicérido? Ya, ¿lo tienen claro? Véanlo bien, tomen una fotito a ver para que me ayuden. Ya, vamos a ver. Revisen esta estructura. Ahí está el ácido cupladónico y vean el índice de acidez.
Voy al baño un minutito, ¿ya? Véanlo bien y me dicen, si no entienden, yo les explico. Mira la cantidad de remedios que tengo. Hay que organizarlos. Eso, pues, exactamente. Y como bastante paracetamol me piden. Yo no tomo eso. Ya. A ver, muchachos, vamos a ver. Lidia la ha llamado por el seguro y está preguntando. Ajá. A ver, en primer lugar, miren, ¿qué significa triglicérido del ácido cupladónico? Entonces, primero le voy a explicar esa parte, ¿ya? Esto lo voy a resolver acá mejor. Ya, miren, ¿qué significa el ácido cupladónico? Vamos a ver. Lo voy a explicar por acá. Todo lo que está de amarillo es el índice de acidez. ¿No? Ya, vamos a ver acá. ¿Dónde estábamos? Ya, vamos a ver.
¿Dónde estaba? Acá vamos a abrir. Miren, ¿ah? Aceites y grasas. Ahí está. Ahora sí, mira, vamos a poner acá aceites y grasas. Ya, vamos a ver. Primero, tendríamos acá lo del ácido upladonónico. Voy a explicarles bien esta parte, ¿ya? Ya, miren, ¿ah? Problema. Ya, a ver, vamos a ver. Una muestra de 24 gramos de este aceite de pescado, ¿no es cierto? Dice, se tituló a 25 grados Celsius con hidróxido de sodio 0,24 normal, alcanzando el punto de equivalencia con la adición de 83 mililitros de esto, ¿no? Solución. Ya, ¿no? A ver, ¿qué es el índice de acidez? El índice de acidez son los miligramos de KOH, ¿no es cierto?, que se requieren para consumir, ¿no? O neutralizar, ponemos. Neutralizar el ácido libre contenido en la muestra. Contenido en la muestra. Ya, hasta ahí está claro, ¿no? El ácido libre contenido en la muestra. Segunda pregunta. Ya, segunda pregunta acá. ¿Cómo se determina? El ácido libre se hace reaccionar con el NaOH, ¿no? Un ratito. A ver, un ratito acá. Ya. Entonces, acá tendríamos ya el carboxilato más el agua, ¿no? Ya, más el agua. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Tendríamos el ácido carboxílico, ¿no? Reacciona con el NaOH para darme la sal de ácido carboxílico más el agua, ¿no? Esa es la neutralización. Profe, ¿qué cosa se debe cumplir? El índice de acidez es igual. Lo vamos a escribir por acá. ¿No? Masa, ¿sí o no? Ya, masa del KOH, ya, sobre, ¿qué cosa sería acá? La masa de la muestra. Ya vamos a poner acá, ¿no? Ya, masa, en este caso de la muestra, sobre la masa del KOH, ¿no? Ya, la masa de KOH. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, mira, ¿cómo sería el índice de acidez? Vamos a ver. Profe, necesita dos datos, exactamente dos datos. ¿Cuánto vale la masa de KOH, profe? Profe, recuerde que usted ha gastado, dice acá, 83 mililitros de hidróxido de sodio, 0,24 normal. 0,083 por 0,24, no, equivalente sería de KOH. No, de KOH, no, de NaOH, de NaOH. ¿Y cuánto ha sido la masa de la muestra? La masa de la muestra ha sido 24 gramos.
Profe, ¿por qué utiliza usted esta cantidad de 0,83 por 24? ¿No se acuerdan qué es normalidad? La normalidad es el número de equivalentes sobre volumen. Si yo lo despejo, el número de equivalentes es normalidad por volumen. El volumen tiene que estar en litros, 0,083 litros. La normalidad, no 0,24. Entonces, de ahí me sale tantos equivalentes. Profe, otra preguntita. Cada equivalente de NaOH cada equivalente de NaOH no es equivalente a un equivalente de KOH. O sea, si yo gasté un equivalente de hidroxodio, ¿no es lo mismo a que se gasta un equivalente de KOH? Sí. Entonces tendríamos esta situación de acá, ¿no? Y de esa manera, ojo, y de esa manera, ¿no? Vamos a tener cada equivalente de KOH tendrían que saber 56.100 miligramos de KOH. Y de ahí hemos obtenido el índice de acidez. ¿Cuánto sale el índice de acidez? A ver, vamos a multiplicar. Sería 0,083 por 0,24 por 56.100, ¿no? Entre 24. Saldría 46,56 miligramos, ¿no? De KOH por gramo. Un ratito, ¿eh? Un momentito. Ahora sí. ¿Cuánto salió acá? 17. ¿Y el de acá? A ver. Esto no me está... A ver, vamos a ver. Ahora sí. 46,57 sale. Miligramos de KOH por gramo de muestra. Esa es la parte de color amarillo. Vamos a continuar. La parte de color naranja. Ya no 24, sino 12 gramos de muestra de pescado azul se sometió a un reflujo con 100 mililitros de NaOH alcohólico, uno normal. Esa es la cantidad inicial. Durante 30 minutos se refluyó, se desarmó y le adicionaron 5 gotas de fenolftaleína. ¿Y qué se determinó? El exceso de NaOH por retrovaloración, consumiendo 130 mililitros de HCl05 normal. Determine, ¿no es cierto?, la segunda parte. ¿A cuál es? Vamos a decir en este caso el índice de saponificación. Mire, tengo X gramos de triglicérido, tengo ya Y gramos de diglicérido y tenía ácido libre. Escuchen, el ácido libre, acá ha hallado la composición del ácido libre, o sea, en porcentaje. Escúcheme, ¿cómo lo ha hecho? A ver, ¿cómo lo ha hecho? Esa parte quiero que lo vean acá, lo vamos a hacer acá. Miren lo que voy a decir, determinando el porcentaje masa raya masa de ácido libre en la muestra. Después te voy a explicar por qué lo estoy haciendo así. Entonces, escuchen, ¿cómo voy a determinar el porcentaje acá? Voy a decir así, que el número de equivalentes de ácido libre es igual al número de equivalentes de NaOH consumida. Eso lo tenemos claro. ¿Ya? Eso lo vamos a tener claro, ¿no? Vamos a ver acá un ratito. Ahí lo vamos a poner. Ya, escuchen, ¿qué es número de equivalentes de ácido? Vamos a ver. Se divide, ¿no?, la masa de ácido
Miren, se divide la masa de ácido libre sobre la masa equivalente del ácido. Profe, ¿cómo se halla la masa equivalente del ácido? Ah, no sé si usted se acuerda. Era su peso molecular, que ya lo han calculado, creo acá, es cuánto era el ácido cuplado nodónico. 330 es. Si quieren lo hallamos ahorita, ¿ya? Se divide la masa 340 del ácido cupladónico sobre teta, que vale 1. ¿Qué es teta? El número de carboxilos que voy a neutralizar. Y esto lo voy a igualar. ¿Ya? ¿A quién? Al número de equivalentes del otro, ¿no? Pero, profe, el número de equivalentes, ¿cuánto valía? 0,083 por 0,24, y eso sale en equivalentes. De nuevo, muchachos, profe, ¿de dónde he sacado que es 340? El ácido cuplanodónico, viene a ser el C22, 2 puntos, 5 omega 3. Miren, ese es el ácido cuplanodónico, C22. ¿Cuánto vale? C22H46, 46 menos 12, ¿cuánto daría? 34, y O2. ¿Cuánto vale su masa molar? A ver, por favor. Un ratito, que es 22. Acá es 34. Y acá es 2. Voy a ver cuánto sale esa masa molar, ¿ya? 22 por 12 más 34 más 32. A 330 era, qué raro. A ver. Sí, 330 era. Entonces acá sería 330. Ya, una preguntita, ¿no? 330 omega 3. Entonces, ¿cuánto vale esta masa molar? 330 gramos por mol. Entonces, yo he puesto acá masa de ácido libre. Miren, he puesto acá masa de ácido libre. Y acá dice masa, ¿no?, de ácido libre. Ya sobre la masa, en este caso, es masa sobre masa equivalente, 330 sobre 1, es igual al número de equivalentes de NaOH, que es volumen por normalidad. De esa manera, ¿qué me sale? Que la masa de ácido libre, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale eso, por favor? Miren, acá sería 330 por 0,083 y por 0,24. 6,57 gramos sale. 6,57 gramos de ácido. Hallando el porcentaje M raya M. ¿No? Ahora sí, hallando el porcentaje en masa del ácido cuplanodónico. ¿Ya? Uy, caramba, ¿qué pasó acá? ¿Cuánto sale eso? A ver, un ratito. Caramba.
Ahí está. Este es masa, ¿no?, del ácido cuplanodónico libre. ¿Cuánto vale el porcentaje en masa de eso? A ver. ¿Ah? ¿Cómo sería el porcentaje? M raya M, así nomás. ¿Cómo hallamos ese porcentaje? A ver, sería así, ¿no? El porcentaje masa raya masa es igual, ya, a la masa de ácido. Acá está, miren, a masa de ácido libre sobre, ¿no?, la masa de la muestra, multiplicado por ¿cuánto? Por 100%. Pregunta, ¿cuánto vale eso de ahí? A ver, entre, ¿cuánto era? 24, creo, ¿no? 27,39%. Ya, ese es el porcentaje masa masa del ácido libre. Porque ahí dice 227. Ya, así no sé por qué se duplica el primer número, ¿no? Entonces acá sería, ¿cuánto es la masa de ácido libre? Eso sale 6,57, 6,57 gramos. ¿Cuánto es la masa del... Ahí llévate su madre, no debe estar ahí. Ahí no, eso no va. ¿Cuánto vale la masa acá? 24 gramos, ¿no? Y eso saldría 27,39 gramos. La otra parte fue esta de acá. Escúcheme. Si tengo 12 gramos de aceite, 12 gramos de aceite, ¿está claro? De pescado azul, que se somete a reflujo con 100 mililitros de NaOH, uno normal. Esos son los equivalentes iniciales. El reflujo duró 30 minutos, se saponificó todo, se neutralizó todo. Le echaron 5 gotas de fenoltalina y por retrovaloración, ¿no es cierto?, se consumió 130 mililitros de HCl, 0,5 normal. Entonces surge la pregunta, que es la siguiente. Miren, este es el triglicérido y este es el diglicérido. Entonces, usted va a notar lo siguiente. El ácido libre es el 27,4%. Todo es 12 gramos. Entonces, si el de arriba vale W gramos, el triglicérido, el diglicérido vale 12 menos 3,28, ¿no es cierto?, menos el W de arriba. Profe, ¿por qué lo haces así? Lo que pasa es que el 27,4% de 12 es 3,28. Entonces, si a 12 le quito 3,28 y uno de ellos es W, el otro es esa resta menos el W. Entonces digo que los equivalentes de HCl, ¿para qué sirvieron? Para neutralizar el NaOH que sobró después de la saponificación. Entonces sería 0,13 por 0,5. 0,13 es 130 mililitros de volumen. 0,5 es la normalidad del, ¿no es cierto?, del HCl. Y, ojo, los equivalentes de HCl son 0,065 equivalentes de HCl, que es igual a 0,065 equivalentes de NaOH. Ahora, yo te pregunto, el inicial lo conocías, ¿ah? Porque creo que decía uno normal 100 mililitros. Entonces, los equivalentes de NaOH inicial, ¿no es cierto?, era 1 por 0,1 y lo que sobró es 0,5 por 0,13. Restando sale que 0,035 equivalentes de KOH, ¿no es cierto?, es lo que realmente saponificó. Entonces yo ya tengo los equivalentes de KOH, 0,035. La masa de muestra fue 12.
Y me acuerdo que cada equivalente de KOH es 56.100 miligramos de KOH. Si multiplico, el índice de saponificación sale 163,6 miligramos de KOH por gramo de muestra. 163,6 miligramos de KOH por gramo de muestra. ¿No? ¿Eso qué significa? Que para no saponificar, que significa la suma de la hidrólisis del éster más la acidez, ¿no? Eso de ahí sale 163 miligramos de KOH por gramo de muestra. Bueno, ustedes van a revisar, ¿ya? ¿Qué son los jabones? Jorge, una Sí, pregunta. ya. El índice de acidez es una propiedad extensiva, o sea, Todos son depende, intensivas. Tigre, un ingeniero nunca puede trabajar con propiedades extensivas. aunque en el índice de acidez esté dividido por la masa de la muestra y la masa de la muestra siempre va a ser variable. Entonces, es No, una, pues, si es que varía la masa de la muestra, varía la masa de ácido y la división nunca va a variar pero es para una misma una muestra. propiedad intensiva, entonces constante. Obviamente. Ya. De dos propiedades, ¿no? Siempre que sea de dos propiedades. ¿Está claro? Siempre que sea la división de dos propiedades, ya, eso siempre es una propiedad intensiva. ¿Está claro? La división de dos propiedades siempre es una propiedad intensiva, ¿no? Jabones. Los jabones son sales sódicas o sales potásicas de ácidos grasos. Son emulsificantes debido a que tienen una doble acción. Por su lado hidrofóbico, o sea, su cadena carbonada, suelen, ¿no es cierto?, pegarse a las grasas para formar micelas. Micelas son moléculas gigantes donde las partículas de grasa se unen a la parte hidrofóbica de los jabones y los grupos carboxilato están orientados hacia afuera para que por fuerzas de solvatación, ¿no? Por fuerza de solvatación, se logren, pues, en este caso, ¿no es cierto?, estabilizar dentro del agua. Ese es un emulsificante. Los jabones en el agua forman una dispersión opaca de agregados moleculares, donde 100 hasta 200 unidades moleculares de jabón no se pegan con casas polares orientadas para estabilizar por interés, ¿no? Que forman los jabones de calcio y magnesio y hacen perder el poder espumante. Estas sales de metales divalentes, no sé, que flotan en agua jabonosa de las máquinas lavadoras, es dura debido a la precipitación de sales de calcio y magnesio, ¿no? Al agregar al jabón el agua dura, las sales pues de calcio y de magnesio que forman, ¿no es cierto?, la dureza precipita en ese caso y se forma esa nata, ¿no? Los jabones sólidos no se pueden usar en agua dura. Yo les he contado que me he trasladado acá a Cieneguía, el agua es muy dura, tú no te puedes bañar con jabón, tiene que ser de jabón líquido en todo caso. El jabón duro no. ¿Por qué? Porque precipita mucho el jabón y a veces en el cabello o en los vellos se te puede quedar adherido y es un problema de limpieza, ¿no? Ceras. Las ceras son monoésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes también de cadena larga, llamados alcoholes grasos. En general, una cera es sólida y es totalmente insoluble en el agua. Todas las funciones que realizan están relacionadas con la impermeabilidad al agua, en las plumas, en el pelo, la piel, las hojas y algunos frutos. Tienen cubiertas de una capa seria de protectora. Una de las ceras más conocidas es la que segrega pues las abejas, ¿no?
para confeccionar su panel, ¿no? Tenemos el palmitato de misirilo, que es la cera de abejas. El ácido graso es de 16 carbonos y el alcohol graso es de 30 átomos de carbono, ¿no? Tenemos el cerotato de misirilo, ese es la cera carnaúba, ¿no? Y también tenemos el palmitato de cetilo, es el esperma de ballena, ¿no? Es la grasa que almacenan en la cabeza y en el cuerpo las ballenas, ¿no? Son monoésteres, no son grasas, no son monoésteres. Acá tenemos la carnaúba, por ejemplo, ¿no? Las ceras naturales son mezclas de diversos ésteres lineales de ácidos grasos y alcoholes de cadena larga, ¿no? Llamados alcoholes grasos. En algunas se encuentran alcanos de cadena larga, muy raro, pero sí. Los ácidos grasos de las ceras son saturados, de 16 hasta 36 carbonos, y los alcoholes son primarios, también saturados, desde 12 hasta 34. Se podría decir que las ceras son, ¿no es cierto?, monoésteres de ácidos grasos con alcoholes grasos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Ya, biodiesel. No, biodiesel. Biodiesel. Se puede definir como un combustible alternativo referido a ser generados por reacciones de transesterificación de un aceite o grasa con metanol o etanol, ¿no? Se consideran ya productos, ¿no?, alternativos a los combustibles fósiles generados, escuchen, generados por reacciones, ¿no es cierto?, de, vamos a decir, transesterificación, ya, reacciones de transesterificación entre, ¿no?, un aceite o grasa con metanol. El biodiesel se puede definir como un combustible alternativo producido a partir de aceites vegetales, aceites en general o grasas, por ejemplo, de frituras, reciclados por un proceso de transesterificación. Se considera una fuente renovable porque las plantas producen aceite a partir del proceso de fotosíntesis, por un proceso de transesterificación de los aceites y grasas con el metanol. Metanol o etanol, pero el metanol lo más. Puede ser también etanol, pero generalmente es metanol. Ya, veamos. Un minutito, por favor, ¿ya? A ver, un minutito. Ya, ahora sí. Primero, vamos a decir que el biodiesel entonces tiene las siguientes materias primas. Ésteres de ácido graso, son aceites animales y vegetales. Y alcoholes, principalmente es metanol. Ya se puede llevar a cabo en catálisis básica usando metóxido de sodio, que es lo ideal. También puede ser en condiciones de catálisis ácida, pero la mejor de todas es usar metanol y metóxido de sodio como catalizador. Solo necesita 30 minutos y una temperatura pues más o menos de 50 grados Celsius. La concentración del catalizador es 0,5% y las conversiones llegan o sobrepasan un rendimiento del 98%. Es una reacción de transesterificación. Requiere el catalizador, ¿no es cierto? Y ojo, el triglicérido puede ser un aceite y una grasa, incluso hasta reciclada.
Entonces, cuando el aceite lo hago reaccionar con metanol, me va a producir un éster metílico, ¿no? Más el glicerol. El glicerol lo puedo separar. El éster metílico se llama, ¿qué cosa? ¿No? El éster metílico se llama, en este caso, vamos a decir, ¿no es cierto?, el biodiesel. Características, tienen una viscosidad similar al gasóleo, por eso es que se mezclan con el gasóleo. Tienen una elevada capacidad antidetonante, se llama número de cetano. Reducen las emisiones, ¿no es cierto?, digamos, contaminantes al ambiente, ¿no? Ya, al ambiente. No son tóxicos y son mucho más seguros, ¿no? Y principalmente son renovables, porque todos los años se renuevan, ¿no? No le quiero hacer mucha referencia a esto, solamente quiero que sepan que son ésteres metílicos. Y finalmente el PET. Es otro producto generado pues por un proceso de transesterificación, el PET, las botellas reciclables, ¿no? Es el polietilén tereftalato. Ya son, en este caso, polímeros obtenidos en reacciones de condensación, ¿no? En reacciones de condensación por un proceso de transesterificación. Las botellas de plástico reciclables están hechas de PET, polietilén tereftalato, ¿no? Implica una reacción del tereftalato de dietilo con etilenglicol y la condensación. Cada grupo de acá se une a un extremo del etilenglicol. Se elimina, ¿no? Por eso la reacción implica la eliminación de 2 moles de etanol. Pero tendrá 2 polímeros, ¿no? Entonces, los 2 moles, el tereftalato de dietilo y el que es la cadena. Esto de acá mueve economías a nivel mundial, ¿no? Mueve economías a nivel mundial. Eso debe quedar claro, ¿ya? Mueve economías a nivel mundial, ¿no? De hecho, la extrema pobreza, la extrema pobreza usted sabe que el alcalde Alex Curi del Callao, lo deben recordar por la historia, aunque sea, ellos son de origen palestino. ¿Saben cuál fue la historia del alcalde? Que su hermano, por si acaso, es el que salió en los Vladimireos y lo tumbó a Fujimori en esa época, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando él entra a la cárcel, porque los videos fueron pues devastadores, se le veía a Montesinos entregándole plata a él, que era congresista, para vender su alma, ¿no? Para vender su alma. Entonces, cuando él sale de la cárcel, su hermano, Alex Curi, era presidente de la región del Callao. Miren cómo empieza esta historia. Y a su hermano, Alberto creo que se llamaba, no me acuerdo, Curi, le habían quitado todos sus bienes. Salió pobre de la cárcel. Viene Alex Curi y le dice, te voy a dar un año
para que tú pongas centros de recolección de las botellas, porque en esa época, en el año 2000, recién salía la dinámica de las botellas reciclables, de estas botellas PET. Un año le digo. Búscate gente, y la gente de la cárcel era idónea, pues, ¿no? Para comenzar a poner en varios distritos centros de acopio de las botellas. Tú me las traes acá y yo me voy a encargar del resto. Señor, era el único, no había otro, porque recién salía, ahora ya todo el mundo lo hace ya. Un solo año, le dijo. ¿Cuánto creen que ganó en un año? 8 millones de dólares. Y recuperó la fortuna que había perdido. Después dice, ahora sí, compadre, desaparece, regala la fábrica. No era fábrica, era solamente centros de acopio, nada más. ¿No es cierto? Y desaparece. Y dicho y hecho, comenzó de nuevo todas sus actividades. Ahora ya, pues, ya no está metido en política, ya está curado. ¿No es cierto? Y definitivamente, yo te pregunto, ¿hay o no hay delito en eso? Él era, Alex, era presidente de la región del Callao. ¿Eh? ¿Qué me dice? Grecia, ¿tú qué dices? ¿Ayudar a los hermanos puede ser delito para ti o no? ¿Dónde está el delito o no ven delito ustedes en lo que había habido allá? La ética, profe. La ética, lógico, porque ¿qué pasaba con Alex Curi? Él tenía la información porque manejaba todo el puerto del Callao de que China compraba esas botellas. Él era el único que tenía esa y lo usó para su beneficio. Era un dato, solo era información, ¿ah? ¿Sí o no? Pero si yo me aproveché el cargo para poderlo vender, la cosa cambia. La ética. ¿No es cierto? La ética. Es algo con la que nosotros lamentablemente no lo tenemos bien claro. ¿No? Es algo que para nosotros la ética no pasa nada. ¿No? Mucha gente en el Perú se usa. El Perú no es para que que haya 50% de pobres, pues no se pasen. El Perú es exportador de minerales, exportador de todo, pero miren cómo es la corrupción. ¿Ustedes saben qué es diezmo? ¿Ah? Profe, en mi iglesia el diezmo. No, el diezmo en el nivel del Es el Estado. 10% de tu sueldo que le tienes que dar a la iglesia, ¿no? Claro, pero ese no es el problema. El diezmo, estoy hablando del Estado. Toda licitación que tú quieras ganar, los que están comprometidos con eso, compadre, te lo cobran antes de darte una licitación. Ah, ya entendí a qué te refieres. Claro, ve, ese diezmo está generalizado. ¿Por qué creen que recibía de todos los empresarios, ¿no? Fuerza Popular, ¿cómo se llama? Aportaciones? ¿Ustedes creen que son buena gente, que quieren salvar el Perú, que los comunistas, que todo que lo otro? No, señor. Todos Creo que los cuando grandes, entre compadre. Keiko lo va a beneficiar, ¿no? Definitivamente así ha sido. Los octógonos, todo el asunto. Tú no me vas a dar 3 millones de dólares para que yo te agradezca, compadre. ¿Sí o no? Tienes razón. Entonces el Perú se mueve y ustedes no lo entienden. A nosotros nos manipulan a su regalado gusto. La que te venga a decir que el comunismo, que esto, que el otro, te está viendo la cara de ignorante, compadre. Y si te ha asustado, realmente eres un ignorante. ¿Por qué? Porque los peruanos llegamos a una situación de que todo el mundo nos quiere manipular. Y eso no está bien. Por eso es que ustedes que van a ser los futuros dirigentes del Perú, se tienen que acordar que la ética es lo más importante. Si ustedes se han pasado las respuestas que esto que el otro, piénsenlo para la siguiente. ¿Por qué? Porque entre ustedes ya se conocen. Si yo te pasé la respuesta, compadre, ya está frito ya. Porque de acá a 10 a 20 años yo diré, no, ese pata no pasa nada. Sí o no, porque la gente es bien mala, no puede darse cuenta de que tú puedes haber cambiado, lo que sea. Acá la gente te va a juzgar. La ética es un estilo, una filosofía de vida, ¿no es cierto? Demostrar pues el camino de lo correcto.
¿no es cierto? De lo correcto, te vean o no te vean. Ser íntegro, te vean o no te vean, yo tengo que tener un comportamiento correcto. ¿Sí o no? Si yo algún día, no sé todo, de alguna manera, no lo entiendo, hay un problemita, que la ética es costumbre. Si un día cobras un sol, al día siguiente ya no va a ser tan difícil que cobres unos 50 o un sol igual. El problema del Perú es un problema de corrupción enquistada desde la universidad. Hace 10 años hubo una señorita que